En 1917, William Cameron Townsend, de 21 años de edad, dejó la universidad durante un año para vender Biblias en Guatemala. Pero cuando se dio cuenta de que muchos guatemaltecos no podían leer ni escribir español, se propuso aprender el idioma cachiquel y traducir el Nuevo Testamento con la ayuda de un creyente cachiquel llamado Francisco Díaz, quien llegó a ser de su confianza. Y así, lo que empezó como un prolongado viaje de un año se convirtió en un movimiento de traducción de la Biblia que arrasó las Américas, y mucho más allá. En la actualidad, después de casi un siglo de arduo trabajo, las personas en toda América del Norte, América Central y América del Sur tienen la palabra de Dios en sus lenguas, y menos de 50 traducciones quedan por empezar. En el camino, Dios ha llamado a hombres y mujeres como Francisco Díaz para unirse a la tarea de traducir las Escrituras a sus lenguas. El trabajo de Wycliffe y su principal socio estratégico, Seal, es una historia de confianza en la cual Dios provee las personas y los recursos para cumplir la visión. País por país, Dios abrió las puertas y sostuvo el trabajo, empezando en Guatemala, lugar donde el equipo de traductores presentó las primeras copias del Nuevo Testamento a los creyentes cachiquel, después de 14 años de trabajo. Mientras estaba en Guatemala, Townsend se hizo amigo del educador mexicano invitado, el Dr. Moisés Sáenz. Pronto, el Dr. Sáenz invitó a Townsend a estudiar las lenguas indígenas de México. Esta invitación abrió las puertas de México para Townsend, L.L. Ledgers y sus respectivas esposas en 1933. Empezando con un puñado de personas, el equipo en México creció a 47 y luego Townsend le pidió a Dios que duplicara ese número. Al cabo de un año, 51 personas más, la mayoría de ellas estudiantes de Oklahoma, se habían unido al trabajo. Cuando la obra en México floreció, Dios empezó a poner la nación del Perú en el corazón de Townsend. Sin embargo, él no había proporcionado los fondos para trabajar allí. Luego, la Sociedad Bíblica Estadounidense preguntó si Seal podría enviar a alguien a hacer consultoría en un equipo de agencias misioneras que trabajaban en el Perú. Townsend respondió enviando a un catedrático en lingüística llamado Kenneth Pike, quien luego llegó a ser el primer presidente de Seal. Mientras estuvo en el Perú, Pike le solicitó al ministro adjunto de Educación una invitación para trabajar allí. El funcionario estaba escéptico, puesto que Wycliffe no contaba con las personas, el dinero o el transporte para tener acceso a áreas remotas de la selva, pero él estuvo de acuerdo. Al llegar en 1946, finalmente el equipo se estableció en Yarinacocha, un pueblo peruano oriental que llegó a ser centro de actividades y de transporte para el futuro trabajo de Wycliffe en América del Sur. Aproximadamente al mismo tiempo, Seal ingresaba a Canadá para trabajar a la larga con casi 50 lenguas nativas de Norteamérica. Durante los siguientes 30 años, el trabajo de Seal continuó creciendo. En 1952, el presidente Galo Plaza invitó a Seal a trabajar en Ecuador para estudiar las lenguas indígenas. En 1955, después de una gran revolución en Bolivia, el gobierno recibió a Seal con los brazos abiertos. Durante las siguientes 3 décadas, Seal trabajó en 16 grupos lingüísticos. En la actualidad, líderes indígenas y organizaciones nacionales han asumido la responsabilidad del trabajo. En 1956, un antropólogo destacado en Brasil invitó a los lingüistas de Seal a estudiar y documentar las lenguas indígenas. 6 años más tarde, Seal entró en Colombia, encontrando un gobierno receptivo a su labor. La visión continuó expandiéndose. Seal entró en Surinam en 1967, Panamá en 1970, Guyana en 1973, Chile en 1977 y Santa Lucía en 1980. A mediados de la década de los 80, Seal había comenzado a trabajar en 380 idiomas y había concluido la traducción de más de un centenar de Nuevos Testamentos en América. A lo largo de la década de 1980, Seal amplió su alcance en el Caribe, llegando al día de hoy a servir en más de 15 países de la región. Wycliffe Caribe fue fundado en Trinidad y Tobago en 1993. En 1999 se creó el Área de las Américas para proporcionar una manera en que los latinoamericanos se unan al movimiento de traducción de la Biblia. Más de 100 estudiantes se han graduado de los programas de lingüística y alfabetización en CILTA, que se abrieron en el 2003 en el Perú. Dios está levantando a hombres sordos y mujeres sordas para dirigir proyectos de traducción en lengua de señas. Durante la década pasada, Seal ha sido honrado al aliarse con varias organizaciones nacionales e internacionales, como Letra y Comibam. Nuestros hermanos y hermanas en estas organizaciones han captado la visión en lo que respecta a la traducción de la Biblia y ahora están mostrando el camino. En la actualidad, celebramos y difundimos la palabra de Dios a las últimas lenguas de las Américas. Dios ha demostrado ser fiel durante casi un siglo de trabajo,
y con ansias esperamos lo siguiente que Él hará.